Muy bien. Bueno, buenas noches a todos los que se unieron en día festivo. Les agradecemos mucho. Soy el doctor Enrique Saldívar Farrera de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Soy presidente de SOMEC actualmente. Y bueno, nos invitó el doctor Sosa, el doctor Enrique Guzmán, a coordinar esta sesión, este módulo de cirugía mínima invasiva y endoscópica de columna del Spine Webinar. Este es el número 75 y pues de entrada quiero felicitar a los doctores Sosa y Guzmán, su gran esfuerzo, su gran dedicación, su ahínco y su constancia, porque es realmente de admirar y les agradecemos mucho todo ese esfuerzo que hacen por la academia de la columna en México y en Latinoamérica. Bueno, vamos a iniciar la plática de hoy presentando al buen amigo, el doctor Héctor Ulises Quintanilla. Él es cirujano ortopedista, traumatólogo, que hizo su especialidad, hizo su especialidad avalada por la UNAM, del Hospital Manuel G. González. Y bueno, hizo cirugía de columna en el Hospital Central Militar y tiene, bueno, una especialización en cirugía espinal en el Centro de Cirugía Vertebral de Le Mans, Francia, para abordajes anteriores lumbares, y tuvo una estancia en Corea para la cirugía endoscópica biportal. Trabaja en el Médica Sur, medio privado, es un gran amigo de todos y un excelente cirujano de columna. Le damos la bienvenida. Cuando gustes, doctor Ulises, todo tuyo. Muchas gracias, doctor Saliva. Muchas gracias, doctor Sosa, doctor Guzmán, por la invitación y a todos los que están presentes hoy en un día festivo aquí en México y esperemos que nos estén viendo también de otras partes de Latinoamérica. Hoy vamos a hacer un repaso por la historia de la cirugía mínima invasiva de columna, específicamente en Latinoamérica. Y ya que soy un apasionado de la endoscopía de columna, pues justo dentro de las técnicas mínimas invasivas, me fui buscando más el lado de la cirugía mínima invasiva hacia la endoscopía de columna en el mundo y particularmente en Latinoamérica. Eh, y vamos a hacer este pasaje por esta historia. Lo quise hacer con este diseño de una línea de tiempo para ver dónde se ha detonado más, a partir de qué año se ha detonado más la endoscopía y la cirugía mínima invasiva en columna. Y bueno, sin más, empecemos con el tema y espero que sea de su agrado. Ya para los años 1936, el doctor Mix Tribar reportaron 19 pacientes operados por la minectomía, que además incluían la microdisectomía para el dolor ocular debido o al tratamiento de hernias de disco. Para 1951, el doctor Hull publica una nucleotomía a través de un abordaje extraperitoneal, ya empezando a hacer técnicas mínimas invasivas. En 1960, el doctor Lehman y Smith describen la nucleólisis con inyección percutánea de quimiopapaína en pacientes con ciática por hernia discal. Y bueno, es una técnica ahí revolucionaria en cuanto a técnicas percutáneas que nos ayudaron para determinar y hacer ciertas nucleólisis, pero todavía sin observación de alguno de los instrumentos. Por acá me encontró en la historia, en 1918, el doctor Kenji Takagi de Japón realizó la primera exploración de articulación de rodilla utilizando un cistoscopio modificado. Y me llama mucho la atención porque el doctor también, dentro de sus descripciones, hizo descripciones de pequeñas articulaciones e inclusive practicó mieloscopías en pacientes con espina bífida. Entonces ya era un pionero que estaba haciendo cosas totalmente diferentes en el mundo. Y bueno, para ese año 1918 yo considero que tal vez alguna de las grandes dificultades era la tecnología para ver la visualización, los lentes, las cámaras, que esto cuando se detona, pues crece mucho más la endoscopía. Definitivamente uno de los padres de la endoscopía en el mundo, de los que consideramos revolucionarios, estas mentes que cambiaron los conceptos, en 1973 el doctor Paris Camblin introdujo el concepto de abordaje transforaminal. Con el uso de cánulas de Cray, las iba colocando de forma percutánea a través de las cuales realizó una microdisectomía, pero sin visualización, o sea, un abordaje percutáneo.
Y a él debemos mucho, y más adelante lo tocaremos, porque él es parte importante de toda esta historia de la endoscopía en el mundo, del triángulo de Kami. Pero bueno, en 1975 el doctor Ijikata también introdujo la nucleotomía percutánea posterolateral no visualizada. En este tiempo, todavía en los años 70, no teníamos forma o no teníamos situaciones para visualizar el disco o las estructuras neurales, pero ya teníamos algunas descripciones de algo muy importante que es el precedente para hacer abordajes transforaminales endoscópicos y tener esta vía, aparte de la vía espinal, interlaminar. Teníamos ahora este nuevo abordaje transforaminal que está muy bien descrito del triángulo del profesor del doctor Kami, y está con estos límites del límite del nervio de salida, la plataforma superior de la vértebra inferior, el emple y el saco tecal y el proceso articular superior. Entonces es muy importante tener en cuenta siempre este límite para técnicas endoscópicas transforaminales, independientemente uniportal o biportal. Es muy importante determinar este prisma o este triángulo que nos dio mucho para seguir el avance de las técnicas endoscópicas. Ya para los años 80 se empieza a ver una revolución con el aumento de las técnicas percutáneas para tratar patologías de la columna, y ahí empieza la cirugía endoscópica de columna de forma mucho más avanzada. Para esto, en 1983, el doctor William Friedman en Estados Unidos describe el abordaje lateral directo para la nucleotomía percutánea, pero también informa, porque era totalmente percutáneo, el riesgo de lesiones intestinales al hacer este tipo de abordajes. Entonces nos vamos encontrando con toda esta problemática que se veía con las técnicas percutáneas y sin visualización. Entonces, en 1983, el doctor Force y Hausman describen la primera microdisectomía visualizada con un artroscopio modificado para uso dentro del disco interventorio. Y aquí ya hay un cambio en la tecnología, porque se empiezan a utilizar ya visualizaciones como el artroscopio, y empieza a haber modificaciones, sobre todo porque empieza a haber un avance en la tecnología de los lentes. Entonces, las técnicas van avanzando también con la tecnología y van permitiendo que se pueden ir adaptando más este tipo de técnicas y tecnologías para tener una visualización de las estructuras neurológicas. Entonces también hay un desarrollo de los endoscopios coaxiales, como el de la imagen, con un canal de trabajo central como una alternativa ya al artroscopio. O sea, antes se tenía la visualización, pero no se tenían los portales de trabajo. Pero a partir de los 1980 en adelante se empieza a dar un boom, creación en diferentes partes del mundo, como lo vamos a ver, de diferentes tipos de endoscopio. Para 1985, el doctor Nick describe la adición de un shaver motorizado para desarrollar una técnica de nucleotomía percutánea automatizada, y esto cambia también la forma de cómo se puede desarrollar este tipo de técnicas. En el año 1988, el doctor Shaver describe la inyección de colorante índigo carmín en el disco para teñir el núcleo pulposo anormal y sus fisuras anulares, que es una técnica que hasta se sigue utilizando, que sirve para poder visualizar el disco, hacer una discografía, y cuando hacemos técnicas percutáneas, endoscópicas transforaminales, poder tener una mejor visualización del disco, de su ruptura, del núcleo. En 1987, el doctor Cambin publica sus primeras vistas endoscópicas desde el interior del disco, en una técnica dentro-fuera, y luego enfatiza en la importancia de la visualización epidural, o sea, de todas las estructuras, no solamente del disco. En 1990, también el doctor Cambin empieza a introducir el primer endoscopio específicamente diseñado para cirugía de columna, revolucionando la técnica de disectomía lumbar endoscópica percutánea, porque ya no solamente se hacía de forma percutánea, sin visualización, sino ahora teníamos la forma de ver este disco, y esto cambia totalmente la cirugía, porque solamente antes eran cirugías secas, ahora tenemos empezamos con cirugías con agua, que nos permiten tener un lavado del disco, de las zonas de trabajo, quitar el sangrado. Para estos años también el doctor Camin describe la zona segura de trabajo, este triángulo de Camin, que abrió el camino para la introducción de cánulas de trabajo mucho más grandes y de instrumentos endoscópicos más sofisticados. Mucho como lo que conocemos ahora, parte de estos años. En 1991, el doctor Leu describe un foraminoscopio para el tratamiento de hernias foraminales y extraforaminales,
pero este solo tenía una visualización de 6 grados, es por esto que tal vez no se adaptó mucho y no funcionó tanto este tipo de foraminoscopio. En 1993, el doctor Schreiber y Leu desarrollan endoscopios con óptica iluminación y además un canal de trabajo y además el concepto que tenemos actualmente, un lavado, esto con ayuda de una compañía de Karl Storz, desarrollan este tipo de endoscopios ya con un canal de trabajo, iluminación. Esta iluminación todavía era caliente, no fría. Y también ellos describen la clasificación y las zonas de las hernias. También en estos años el doctor Hal Matthews, en cooperación con la empresa Danek, desarrollan un foraminoscopio de 0 grados, que tampoco tiene tanto adaptación, tal vez por la angulación de estos lentes. En 1992 también alguien que revoluciona, hay gente que tiene algunas ideas diferentes y cambia las técnicas quirúrgicas, es el doctor, en 1992 el doctor Thomas Holland desarrolla un sistema de taladros sobre un sistema de guías que le llama Tonchiri para hacer una foraminoplastia para tratar hernias intracanal. Es una técnica que se describe como técnica de fuera hacia adentro endoscópica, y entonces esto cambia, porque también ya no solamente se tratan hernias foraminales o extraforaminales, sino ya también es posible con esta descripción de técnica poder tratar hernias intracanal. En 1998, un cambio importante también es que empiezan a publicarse en Estados Unidos más y más casos, por ejemplo, los doctores Foley, Matthews y Gisworth desarrollan ya casos y publicaciones del abordaje transforaminal en sus estudios clínicos utilizando el endoscopio YES de gran angular producido por la empresa Richard Wolf. Y esto es lo que le empieza a dar esta evidencia científica para este tipo de tratamientos endoscópicos. Imaginemos entonces en los años 1998, para empezar a los años 2000, esto es una técnica nueva, innovadora, en pocos países lo hacen, Alemania, eh, Japón. Estamos empezando en algunos lugares y sobre todo con estas nuevas lentes y formas de tener una mayor visualización, mejor definición, que está cambiando todo. Para mí, alguien que hace un cambio importante también, que revoluciona la cirugía endoscópica, es el doctor Daniel Julio de Antoni. El doctor es de Argentina. Él en 1994 ya describe una cirugía artroscópica del disco lumbar. Entonces, él describe algunos casos y después hace en 1996 una descripción de serie de casos de una disectomía lumbar artroscópica, incluyendo ya muchos pacientes con resultados entre 1 y 9 años de seguimiento. Y en alguna ocasión platicaba con un doctor y algo que a mí me llamó mucho la atención de la cirugía endoscópica biportal, definitivamente era algo que pudiéramos adaptar económicamente para los pacientes. Y definitivamente desde el doctor Julio de Antonio en 1994, con estos artroscopios, él ya describe esta técnica con este uso de equipos que pudieran ser más económicos, más adaptables para la población mexicana y de Latinoamérica, y que definitivamente pueden estar dentro de los servicios de ortopedia, de neurocirugía, y que se pueden explotar de una manera que pueda ser un poco más económica y más adaptable para la población y los médicos este tipo de cirugías. Y algo que me llama mucho la atención, el doctor de Antonio, que por cierto le van a hacer, me platicaba la doctora Pérez de Argentina, que van a hacer un homenaje el siguiente año en la cumbre que tendrán de endoscopía en Patagonia, Argentina. Traté de contactarme con él, pero ya está jubilado y bueno, esta es una pequeña homenaje para él porque definitivamente vean la visualización que tenemos reportada en su artículo de la revista de artroscopía de Argentina. Vemos cómo teníamos esta visualización, tal vez la imagen no era tan buena, pero ya describen el uso del endoscopio de 2 portales, inclusive de 3 portales, para poder hacer una disectomía. Ya describen el uso de los shavers, pero algo que me llama, de las bombas de agua para irrigar, pero algo que me llama la atención es que no describen en su técnica el uso de radiofrecuencia o plasma para hacer hemostasia. Entonces me imagino que se ayudaba mucho con la visualización del agua para poder tener un campo mucho más limpio para poder ver las estructuras y los instrumentos. Definitivamente esto, cuando vemos los avances en los lentes y la visualización, podemos ver un gran cambio, inclusive también con la radiofrecuencia. Ya yendo hacia América, dirigiéndonos hacia estos años 94 en Argentina, en 95, hay un grupo muy importante en Latinoamérica,
que es el grupo de la Clínica Reina Sofía en Bogotá, encabezados por el doctor Jorge Ramírez, que empezaron a utilizar en 1995 el sistema YES y el sistema KES, que son abordajes que utilizaban transforaminales. Ellos, de hecho, han desarrollado uno de los libros en donde baso mucho de esta información acerca de la evolución y perspectivas de la endoscopía de columna en América Latina, y son de los precursores de la endoscopía en Latinoamérica. Y yo inclusive en algún momento, y creo que muchos de los cirujanos que en México hemos tomado, y Latinoamérica, hemos tomado cursos con ellos en Bogotá, en el CLEMI, con unas instalaciones increíbles que cada vez van sumando más y más médicos a las técnicas endoscópicas con esta actitud además de enseñar, y mucho de lo que describe en su libro es la dificultad que ha tenido Latinoamérica para poder adoptar estas técnicas y estas tecnologías, un tanto por los costos, un tanto por la falta de capacitación, que seguramente es algo de los temas que tenemos a discutir en el futuro, cómo podemos hacer que este tipo de técnicas estén dentro de los programas de los cirujanos que se están formando en columna, y deberá hacer algún plan que ya esté integrado, porque claro, es una herramienta más, pero dentro de las capacitaciones y técnicas deberá estar posiblemente dentro de los programas de los residentes a futuro. Entonces ellos definitivamente han hecho mucho por la cirugía endoscópica de columna, no solamente con los cursos, talleres, sino también en la publicación de artículos, que es algo que definitivamente en México y Latinoamérica nos hace falta poder publicar nuestros casos para tener más relevancia de lo que realmente estamos haciendo. Aquí me encuentro también en 2001 con el doctor Holland, que desarrolla el método TESIS, sistema que todavía es muy utilizado por muchos cirujanos de columna en el mundo, y platicando justamente con un amigo alemán el día de hoy, que le platicaba que estábamos terminando esta plática, me manda un artículo muy bonito y justo me encuentro igual una línea de tiempo donde vemos que a partir de los años 1990 para adelante ha habido un boom en cuanto a la cirugía endoscópica de columna, sobre todo con el uso de radiofrecuencia en plasma, también con el uso de las fresas endoscópicas, que nos permiten tener mucho más variedad en nuestras técnicas y en nuestras aplicaciones de la endoscopía. También en el año 2000 se empieza a utilizar el concepto de endoscopía biportal unilateral por maestros como el doctor Son en Corea, donde ya hacen descripciones y retoman todas esas técnicas endoscópicas biportales poniéndole una nomenclatura. En 2008, alguien muy importante también en la endoscopía de columna del mundo es el doctor Sebastián Rutten, que empieza a hacer y describir los abordajes interlaminares completamente endoscópicos, y el abordaje cervical posterior para foraminoplastia y hernia de disco. Entonces también hay un cambio, porque antes muchas de las técnicas eran técnicas transforaminales endoscópicas, y entonces ahora el doctor, con el uso de las fresas, empieza a utilizar y hacer no solamente abordajes transforaminales, sino también abordajes interlaminares completamente endoscópicos, que considero estas técnicas son totalmente o mínimamente invasivas para el abordaje de hernias y más patologías, como cada vez se van describiendo, no solamente tratamientos para hernias de disco, sino también para estenosis. Y bueno, ¿qué es lo más importante de lo que me encuentro buscando en la historia de México y de Latinoamérica y de la endoscopía? Pues que siempre se ha buscado se ha buscado los beneficios para el paciente, no solo por popularizar una técnica nueva, sino porque realmente tiene cambios significativos para el paciente, en especial en los tiempos de recuperación, menos tiempo de hospitalización, menos dolor postoperatorio. Y definitivamente es algo que cuando empezamos a ver en la historia de los pacientes y nosotros, o cirujanos de columna que venimos de cirugía abierta, y empezamos a llevar este tipo de técnicas bien indicadas a nuestros pacientes, empezamos a ver un cambio importante en su evolución. Claro que están descritas que a los 6 meses técnicas abiertas o técnicas endoscópicas tienen mismos resultados, pero realmente en la evolución a corto plazo el resultado es muy bueno, disminuyen los riesgos, y se ha visto con muchos estudios que realmente tenemos una técnica que es segura comparada con las técnicas abiertas o microscópicas. Definitivamente en esta diapositiva quería representar a algunos de los profesores
que han hecho posible la cirugía endoscópica en Latinoamérica, como el doctor Ramírez, el doctor Prada, el doctor Ugeles, el doctor Cantú, el doctor García, el doctor Félix, que definitivamente, el doctor Quillo, que definitivamente han hecho cambios importantes y han hecho muchas aportaciones por la endoscopía en Latinoamérica. Definitivamente sin ellos y sin sus enseñanzas no hemos podido llegar a donde estamos y estamos caminando sobre huellas de gigantes y eso nos facilita las cosas. Definitivamente toda la tecnología siempre debe estar aplicada para la seguridad de los pacientes. Estas innovaciones y estas herramientas son solamente una, una ayuda más para el cirujano para poder resolver a nuestros pacientes y ofrecerle los mejores resultados. Me encontré también con esta imagen que compartió el doctor Cantú, hijo de esta reunión que han tenido a través de la Asociación Mexicana de Endoscopía de Columna, que ya tiene 23 años. Me corregirá el doctor Saldívar, o tal vez más años, que es una asociación realmente que ya tiene muchos años promoviendo la cirugía endoscópica en México, las técnicas, congresos de mano de la industria, la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, que también actualmente ha incorporado un capítulo de endoscopía eh, dentro de sus grupos de estudio que tendrá dentro de la AMSICO, la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica Biportal de Columna. Y entonces actualmente tenemos ya mucha gente interesada en sumarse en estas técnicas. Yo considero que debemos hacer una suma de los esfuerzos para que todos los residentes y toda la gente que esté interesada pueda tener la posibilidad de tener el adiestramiento, de poderse sumar a la cirugía endoscópica, poder hacer un adecuado diagnóstico de los pacientes, determinar cuándo es el momento correcto, qué tipo de técnica, hacer una cirugía de target o una cirugía dirigida para el paciente. Claro que esto se hace mucho con el estudio clínico y radiológico de los pacientes. Y bueno, aquí quisiera hacer yo una mención especial al doctor también Javier Quillo Olvera y Diego Quillo y su papá Javier Quillo Reséndiz, que han publicado en México, de México para el mundo uno de los libros que también es muy importante, Unilateral Report Endoscopic of the Spine, que considero pues no tenemos tanta bibliografía escrita de mexicanos para el mundo. Esto definitivamente es un aporte muy importante, porque como decía, definitivamente tenemos que ir publicando cada vez más nuestra información, porque sin duda hay gente en Latinoamérica, sin duda hay gente en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, que están haciendo cosas increíbles en Venezuela y tal vez lo único que nos hace falta es publicar, llevar más casos, tener eh, multicéntricos que nos den mucho más aporte científico y niveles de evidencia. Y hemos visto cómo, si buscamos en PubMed, a partir de los años 2000 se han incrementado de forma importante las publicaciones científicas acerca de la endoscopía de columna en México, bueno, en general en el mundo, que esto nos ha dado mucho soporte para poder sustentar para nuestros pacientes y validar estas técnicas que son igual de eficaces que las técnicas microscópicas o abiertas, pero además que les damos un beneficio de que al ser mínimas invasivas agredimos menos los tejidos, tenemos menos dolor postoperatorio. Comparadamente, de forma comparativa, se ha visto que tienen el mismo nivel de seguridad cuando se evalúan las complicaciones. Y algo también a considerar de forma muy importante es que cada vez, inclusive con estudios costo-beneficio, se ha demostrado que a pesar de que se considera que una técnica endoscópica pudiera ser más costosa al momento de evaluar solamente el tiempo de la cirugía, si se evalúa no solamente el momento quirúrgico sino el posoperatorio, la recuperación, cuando este paciente se reintegra a sus actividades. En Estados Unidos se evalúan también el uso de opioides y de medicamentos. Se ha visto que estas técnicas endoscópicas son también costo-beneficio superiores a las técnicas abiertas. Entonces, bien indicadas, tienen muy buenos resultados. ¿Y a dónde vamos? Bueno, esta es la parte importante. Considero la publicación de artículos, llevar esta técnica definitivamente a más y más médicos que están interesados, hacerlo de una forma eh, definitivamente asesorada por los grandes profesores como el doctor Saldívar, el doctor Félix. O sea, hay mucha gente en México, el doctor
a lo mejor no voy a acabar de decir todos los nombres, pero definitivamente hay mucha gente del doctor Sauri que está interesada en que el doctor Cantú, que se vaya sumando más gente en México, en Latinoamérica, las técnicas endoscópicas. Definitivamente la industria es alguien que apoya en esto, pero debemos de sentar las bases para que estas técnicas vayan apoyadas de mucho sustento bibliográfico y tengan buena indicación para que tengamos buenos resultados. Algo a donde voy además en esta plática que me pidieron que incluyera era sumar a 4 residentes y exponerles 4 casos clínicos para que nos pudieran dar su punto de vista, qué harían, porque definitivamente mientras más revisamos, estas son solamente una herramienta más para poder resolver al paciente de la mejor manera. Entonces, ¿a dónde vamos? A Tijuana, porque allá vamos a tener el siguiente Spine Webinar número 100. Entonces, en Tijuana ya los esperamos. Y vamos a ver los casos clínicos. Tenemos 4 casos clínicos para los doctores. Espero que estén conectados. Si no, por ahí los iremos sumando o preguntaremos a otros médicos. Y aquí lo importante es que se puedan sumar en su aportación y que con toda confianza nos puedan dar su punto de vista y qué hubieran hecho en este caso. Este es un paciente masculino de 37 años con obesidad. Tenía como principal síntoma dolor en talón derecho, en A8 de 10 y en alga izquierda 7 de 10. Tenía además una marcha en este paso, disminución de fuerza L4 y L5 de forma bilateral 4 de 5. Entonces, les presento ahorita las radiografías y posteriormente la resonancia. ¿Alguna pregunta por aquí, duda del antecedente? Pues tenemos una radiografía que ahorita vamos a pedir entonces al doctor Eduardo Reina, que si tiene alguna duda, está por ahí presente, si puede activar su Creo que micrófono. sí, creo que sí, mi doc, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, te Ah, escucho. Entonces, listo. ¿hay algo que te llama la atención de estas radiografías? Digo, siempre Digo, procuramos hacer radiografías dinámicas. digo discretamente, digo, no se aprecia muy Adelante. bien la imagen, se ve muy difusa. Digo, se ve un poquito ahí de escoliosis Sí, degenerativa del paciente. Discretamente veo a nivel L5S1 que se encuentra un poco desplazado el cuerpo de L5, ¿sale? Pero no alcanzo a apreciar bien. Se ve muy difusa la imagen. sí, son unas radiografías Ajá. que, nos, que no son tan buena calidad. Y fíjate que en L5S1 tiene una Dios. disminución del espacio intersomático, es una escoliosis degenerativa del lado derecho y Ajá. eh, di- eh, no tiene inestabilidad, ¿no? En las radiografías No, dinámicas que siempre hay que evaluar. no se mueve. Sí, no se evidencia movilidad. Perfecto. Entonces, vamos a la resonancia. Y Claro que sí. aquí algo importante que yo considero siempre en estos pacientes, cada vez, y lo vamos platicando más en los foros, lo vamos platicando más cuando hacemos la evaluación de los pacientes, que es muy importante evaluar en los pacientes también, hacer los parámetros espinopélvicos, hacer una radiografía panorámica de columna para poder hacer esta medición, porque claro, eso nos permitirá tener mejor un diagnóstico, poder hacer un pronóstico y un planteamiento de la situación particular del paciente. Esto no lo tengo aquí desarrollado y definitivamente es algo que quiero concientizar más, que mientras más lo vemos en las pláticas, tal vez es algo que nos falta dentro de los estudios que nos planteamos, tener todos este tipo de estudios. A veces es difícil también por los costos y a veces ya llega el paciente con un pool o una cierta serie de estudios y completamos los estudios y a veces es difícil que quieran pagar estos estudios completos. Pero bueno, tenemos esto y esta es la resonancia. Entonces tenemos sagital y axial en T2. Te la vuelvo a poner otra vez. Y la axial. ¿Listo? Listo, mi doc. ¿Y qué te llama ahí? Digo, Me llama mucho la atención también la grasita, pero cuéntame qué le podrías a este paciente, doctor. Y si tienes pues alguna mire, duda, me avisas.
Ajá, si podríamos habilitar la imagen de la izquierda, el sagital, si lo podríamos correr. Digo, ahí podemos evidenciar a nivel de L4, L5 y L5S1 unos abombamientos ahí, o protrusiones discales. De hecho, me hubiera gustado más que en la parte de la proyección de los estudios se pudiera como ir localizando el nivel para poderlo describir más a detalle, porque en los niveles inferiores se ve una estenosis foraminal bilateral a nivel de L4, L5 y quisiera ver si se pudiera alcanzar a ver el L5S1 en Ese es esa L4, espadación. L5. Ese Es, es L4, L5. ese Y te nivel voy a es, regresar acá L5, ajá, S1. y él es, Ahí va para allá L5, S1. ajá, Ahorita le ponemos nuevamente. Ahí está ándale, L5, ahí S1. está. Sí, también se ve la estenosis foraminal del bilateral. Digo, aquí esta parte es importante, que me gusta a veces a mí poner cuando hago la proyección de los estudios, como que se vaya ubicando el nivel para poderlo en este caso, describir con mayor problema, con mayor, perdón, Ese es L5, con mayor S1. Ese detalle. es L5, Ajá, S1. L5S1. Sí, lo veo más con estenosis, más También los cambios del marcada disco. a nivel L4-5 con abombamiento, con protrusiones discales. Ok. Y también L5, Niveles. S1, mira, hay una hernia pequeña Una central hernia ahí. Ujú. y derecha. Pero creo que el nivel más sintomático por la clínica que ya tiene el paciente, pues estamos con L4, L5. Entonces, aquí algo que he manejado, que he visto ya a lo largo de la rotación que he tenido en endoscopía con el doctor Sosa, pues es trabajar sobre el nivel sintomático y pues este paciente sí sería el candidato a una cirugía a un V, iniciando por el lado más sintomático de L4, L5, aprovechando que la técnica nos ofrece, pues, y lo que he aprendido en la cuestión de endoscopía, un mayor acercamiento trabajando a nivel de la unión espino-laminar, nos permite movernos con mayor detalle. Yo sugeriría un procedimiento endoscópico para esta paciente, dado que no tiene primer punto, datos de inestabilidad. Otro punto que podemos ofrecerle, pues, es una descompresión con un menor riesgo de sangrado, con una menor reflexión muscular y una mejor recuperación postquirúrgica. Digo, por el caso sí le ofrecería una endoscopia. Sí, de acuerdo contigo. ¿Alguna otra comentario? Fíjate, algo que haces muy buenas estas reflexiones. Son pacientes jóvenes, tenemos que preservar el movimiento y definitivamente algo muy importante en la cirugía endoscópica de columna es hacer una cirugía de target, es decir, cuál es lo sintomático, cuál es la clínica del paciente, cuáles son los estudios y entonces sí decir, este paciente necesita este tratamiento para este nivel y muchas veces podemos utilizar los bloqueos diagnósticos terapéuticos, que es algo que hace mucho la escuela del doctor Sauri y de la escuela del doctor Ramírez en Colombia. Y bueno, hay mucha escuela de bloqueos, pero a veces el paciente también ya hacer este procedimiento es complejo. A veces lo trabajo en conjunto con los médicos del dolor que me ayudan a veces a hacer este tipo de procedimientos y no los hago yo mismo para darme cuenta de un valor de una prueba diagnóstico-terapéutica. Pero en efecto, o sea, coincido contigo que L4 L5 es el problema, aunque también L5 es uno del lado derecho, por eso te ponía este corte. Ajá. También tenía un poco de dolor en el talón derecho, Sí me un paciente gustaría con obesidad. Ujú. puntualizar algo con respecto a lo que hablamos de los bloqueos terapéuticos, doctor, porque al final de cuentas el bloqueo solamente es un alivio temporal de la sintomatología. Yo creo que eso es fundamental establecer, o sea, especificarle al paciente, porque en la mayoría de los casos a veces se van con la idea de que esto es una cuestión, o sea, el bloqueo es una cuestión resolutiva cuando no lo es. Yo creo Correcto, que sí. la estandarización, hacer una planeación, un protocolo de los pacientes e indicarles la mejor cirugía de acuerdo a su caso, creo que es la mejor opción. Este caso, por ser un paciente joven, por ser un paciente en este caso que tiene una sintomatología ya muy localizada, creo que podemos, en este caso, ofertarle un procedimiento mínimamente invasivo con una, pues, grado de recuperación, pues, muy rápido para que él se pueda reincorporar a sus actividades.
Y algo que he visto a lo largo de este periodo que he estado en el área de endoscopía de columna es el punto de que nos permite la endoscopía, la verdad, acercarnos mucho a las estructuras, poder ver la unión espino-laminar a la detalle, poder realizar una descompresión apropiada al momento de realizar la desinserción del ligamento amarillo. La verdad, creo que se puede jugar bastante con la cámara al momento de realizar la descompresión y poder ver hasta el lado contralateral, hacer la desimpresión en ese mismo momento. Entonces, es algo que me ha gustado mucho de esta técnica en relación a otras de otras técnicas de mínima invasión, como un abordaje tubular. Es correcto, doctor Eduardo. Yo creo que algo que tenemos en las técnicas biportales tenemos una visualización mucho más amplia. Nos podemos ubicar mejor en la parte anatómica, sobre todo para los que vamos empezando con la cirugía endoscópica. Creo que nos ayuda mucho tener este tipo de visualización. Y lo decías muy bien, en pacientes que tienen hernia y además tienen una estenosis, podemos hacer el doble tratamiento, es decir, poder trabajar el disco y poder trabajar también la descompresión por una estenosis central o foraminal. En este caso, yo apoyo a algunos amigos cirujanos de columna. Fue una decisión, pues, del cirujano. Yo también hubiera escogido 4-5, pero el doctor ha decidido, el doctor que operé, que hiciéramos un doble abordaje, 4-5, una descompresión y 5-1 descompresión solo del lado izquierdo con disectomía. Para mí es muy importante considerar entonces el marcaje siempre al inicial para marcar los niveles, y también hacer una proyección lateral. Entonces hicimos una endoscopía biportal, como bien lo comentabas, siempre buscando y verificando que estamos en el nivel a trabajar, espinolaminar. Aquí ya habíamos hecho el trabajo del 5S1 y vemos cómo se realizó la laminotomía para poder llegar al disco. Y luego hicimos la descompresión 4-5. Me compartieron el video de esta cirugía que se hizo el fin de semana. Y habitualmente entramos por el hombro para poder quitar esta hernia del 5S1, pero por los cambios anatómicos del paciente y la hernia, en este caso entramos por la axila del 5S1 del lado izquierdo. Siempre la ventaja de las técnicas biportales es que también como la técnica biportal podemos meter con la cámara una camisa que lo separa, aquí podemos utilizar en el campo de trabajo, en el portal de trabajo, meter un separador de raíz que nos permita tener una pequeña tracción de la raíz y de la parte central de la cauda para poder entrar a la hernia del disco. Yo les recomiendo mucho que cuando estén en esta parte también hagan una hemostasia del plexo para que tengan menos. Muchas gracias, doctor Reina, por tu aportación y vamos a seguir al siguiente caso. No, muchas gracias, maestro, por la invitación. No, con gusto. Este caso también vamos a invitar a los residentes que son el alma de este Spine Webinar, que vamos a invitar al doctor Iván Andrei García Quintero. ¿Está por ahí? Sí, hola, buenas noches a todos, un placer. Hola, ¿cómo estás, Iván? Muy bien aquí, mire. ¿Qué tal? Qué bien. Pues mira, este paciente, cuéntame qué le harías tú. Masculino de 30 años, tiene sobrepeso, es algo que nos encontramos mucho con los pacientes mexicanos. Ciática derecha, con una escala del dolor ENAS 9 de 10 y una disminución de fuerza L5 izquierda. O sea, tiene una sintomatología muy particular L5 izquierda. Te voy a enseñar la radiografía de este paciente. Igual es un paciente que operé con un colega mío. No tenía las radiografías, no tengo ahorita las radiografías, pero me enseñó las radiografías dinámicas. No tenía inestabilidad, esa es su radiografía lateral. Eh, y luego te enseño aquí la resonancia. Muy Ahí ya te bien. llama la atención, ¿no? No me gusta que las pinte, pero te digo, no era un paciente mío. ¿Qué te llama la atención de esa resonancia? Y bueno, iniciando un poco con el cuadro clínico de evolución, ¿cuánto tiempo tenía, doctor? Una disculpa. Sí, sí, sí. Este paciente ya tenía 6 meses de dolor. Lo había tratado en Oaxaca con tratamiento con medicamentos desinflamatorios, fisioterapia, pero no se había quitado el dolor. De acuerdo. ¿Algún tipo de bloqueo o algo que se le haya hecho? No, no. Él de hecho consultó con mi colega por vía una consulta en línea y como ya había visto a varios médicos en su ciudad, en Oaxaca,
y le habían solo dado con tratamientos conservadores. Él está buscando una segunda opinión. Ok, de acuerdo. La radiografía, pues lo ideal sería tener un espinograma, ¿no? O que se pudieran visualizar las cabezas femorales para todo este tema del balance espinopélvico, ¿no? Los valores que pues no lo podemos sacar con esta radiografía, pero con la resonancia magnética, digo, si somos un poquito quisquillosos, ya de cajón podemos ver que el tipo o la morfología que tiene la columna de este paciente es muy característica, ¿no? Recordando al doctor Ruscioli, que clasificó las columnas en cuatro tipos, ¿no? Yo creo que aquí predomina una tipo uno, tipo 2, que se caracterizan principalmente por sobrecarga anterior de los discos intervertebrales. Y aquí lo que tiene el paciente, yo veo es una degeneración de los discos muy marcada a nivel de L4, L5 y principalmente de L5, S1. Correcto. Sí, y también hay una ruptura del anillo en L5S1. Vamos a ver los cortes axiales. Pero sí, me gusta mucho cómo lo presentas de esta manera. Como te digo, siempre tener los estudios completos, poder hacer los balances, nos ayudará a determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Y estos son los cortes axiales. Muy bien. Ok. Entonces, pensando un poco en la sintomatología izquierda que habíamos platicado de la asiática, ¿cuál es el disco que tú consideras que le está dando problemas? Hola, Tenemos ahí Polly. dos opciones. ¿Qué Sí, haces? yo creo que el problema que está presentando sería a nivel de L5, S1. Correcto, sí, sí. Y aquí, inclusive, bueno, a veces tenemos dos hernias, ¿no? Y 4, 5 y 5, 1, y tenemos las Sí. dos izquierdas y las dos comprimen la raíz nerviosa. Y a lo mejor ahí puede ser un momento oportuno para hacer un bloqueo diagnóstico terapéutico. Pero en Ujú. este caso está muy sintomático el lado izquierdo. L5S1 tiene ahí una hernia discal central, foraminal del lado izquierdo. Sí. También vemos cambios en las facetas, un poco de inflamación, sinovitis facetaria. Un paciente que también tiene mucha grasa y que tal vez para abordar, bueno, ahí quiero que tú me digas qué le harías al paciente, cuál sería tu abordaje, Iván. Digo, ahora sí, por bibliografía, el manejo conservador sería lo primero, pero en este caso, como ya no es, vaya, funcional para el paciente, yo creo que pensar en una disectomía vía endoscopía uniportal podría ser una buena opción porque es sumamente específica y está prácticamente la hernia a nivel transforaminal, ¿no? Bueno, para central izquierda, transforaminal izquierda. Y definitivamente das una muy buena opinión. Creo que pacientes con esa obesidad a veces querer hacer una cirugía abierta o tubular es complejo porque no tienes una buena visualización. Entonces, definitivamente optar por un abordaje eh, transforaminal puede ser una muy buena manera, ultra mínima invasiva, sin afectar el canal. También un abordaje interlaminar uniportal puede ser una excelente forma de tratar el 5S1, ya que ahí la ventana interlaminar es bastante amplia y tal vez a veces por las crestas un abordaje transforaminal puede ser un poco complejo, no difícil, porque sobre todo los maestros de endoscopía uniportal pueden ya hacer abordajes a través bastante lateralizados para llegar al foramen de L5S1. Yo no tengo esa expertise. Optaría en mis manos a lo mejor por algo espinar, interlaminar, y lo que hicimos fue esto, fue hacer un abordaje endoscópico biportal para L5S1, para hacer solo del lado izquierdo una ventana, una laminoplastía, una foraminoplastía. Siempre como consejo yo les digo en estos pacientes, revisen el receso lateral, porque al revisar el receso lateral les permite movilizar un poco mejor la raíz y es parte a veces del dolor. También hacer hemostasia, radiofrecuencia de la zona del disco, porque a veces tiene ahí inflamación, fibrosis. También con el calor entramos dentro del disco y hacemos una nucleólisis térmica y ayuda mucho al dolor discógeno. Y definitivamente también un tip que yo les doy es que coloquen dentro del disco, ya sean técnicas tubulares, abiertas o endoscópicas, sobre todo biportales, la posibilidad de meter una cánula de aspiración con una jeringa con 10 cc de solución
y aplicar la presión para que a veces los fragmentos que están migrados puedan retraerse y siempre hacer una exploración si hay sobre todo fragmentos migrados para poder sacar estos pequeños fragmentos que pueden causar una reherniación, tratar de dañar lo menos que se pueda del anillo para evitar los riesgos de reherniación. ¿Qué te parece este tratamiento? Sí, se me hace muy, muy oportuno y creo que pues fue una muy buena elección, doctor. Y sobre todo yo considero, y bueno, lo tendremos que discutir ahorita al final de la sesión, estos pacientes que hemos presentado son pacientes jóvenes y tal vez pensar en una fusión pueda ser muy agresivo y un riesgo de un segmento adyacente muy pronto, permitirle cierta movilidad, aunque ya tienen cambios degenerativos. Y hay que insistir a los pacientes que parte importante del tratamiento no solo es la cirugía, sino la fisioterapia, rehabilitación, bajar de peso, la higiene de columna. Y este caso es para otro residente. Muchas gracias por tu aportación. Este Sí. caso es para el doctor Felipe Aguilar Chávez de Chihuahua, del Hospital Star Médica Chihuahua. Por cierto que Buenas por ahí noches. ganaron, ¿no? En un concurso que hubo recientemente los doctores. Este Así caso, es. este caso es una paciente femenina de 29 años que trabaja realizando actividad física, pesas. Esa es su forma de vida, de sustento. No tiene cirugías previas, cesáreas, nada. Eh, Tiene una ciática derecha con un dolor en A9 de 10 y disminución de fuerza L5S1 del lado derecho. Esta paciente tiene de antecedente que yo la había visto como 4 meses antes, tenía una hernia L5S1 derecha muy pequeña, sí, le di tratamiento con desinflamatorios, que por cierto ya venía de un estado del norte y mejoró con la fisioterapia, con un poco de cambios en el estilo de vida, pero ella seguía haciendo pesas, esa era parte de lo que teníamos que enfrentarnos con esta paciente. Y después a los 4 meses me llaman y dice, tengo mucho dolor, me regresó el dolor de la pierna derecha, el lumbar es algo tolerable, pero el de la pierna derecha no mejora, inclusive ya le doy tratamiento con desinflamatorios, analgésicos, y esto no mejora. Estas son las radiografías de ella. ¿Qué te llama la atención con ella? Bueno, tenemos una paciente joven y así como menciona, doctor, yo creo que es importante, pues después de una exploración física, realizar los estudios pertinentes. Y aquí pues tenemos, primero que nada, dentro de la exploración física ya una bandera roja, que es la disminución de la fuerza, que ya no entraría, yo creo que el tratamiento conservador, ya que tenemos ahí un detalle, una pérdida, una parecia de la fuerza a ese nivel. Entonces yo creo que optaríamos por un tratamiento quirúrgico. En las radiografías se alcanza a apreciar una ligera escoliosis, yo creo que puede ser por una posición antálgica de la paciente, pero no aprecio mayor problema. No se aprecia ningún tipo de inestabilidad. Y posterior a esto, no Ujú. sé si le hicieron una electromiografía, doctor. No, allá hicimos la resonancia, pero fíjate, ahí en la radiografía, algo que me llama la atención, que siempre uno de mis maestros, el doctor Vilchis, me ponía a contar las vértebras, ¿no? Ah, ok, sí, Fíjate, una tiene lumbar, 6 dos, lumbares. tres, Ah, cuatro, cinco, seis lumbares, ¿no? Una sí. sacra lumbarizada. Y es importante también para verlo, porque digo, en las radiografías dinámicas no hay una inestabilidad, pero vemos cerrados espacios, pero posiblemente ya ese espacio no tenía mucho movimiento, ¿no? Es un nivel bastante con poca movilidad por esta sacra lumbarizada. Entonces aquí está en la resonancia. De esta nomás puede conseguir ahorita los cortes, un corte de cada una foto sagital y una axial de T2. Pero ¿qué te llama ahí la atención y qué nos puedes comentar? Pues aquí sí, a diferencia de los otros pacientes, yo creo que aparte de la disminución del espacio ahí en L5S1, del espacio intervertebral, y la hipointensidad ahí con cambios degenerativos a ese nivel, se aprecian cambios tipo MODIC en las plataformas y lo que pareciera una protrusión ahí de la, de la hernia o del disco intervertebral. No sé si tengamos una
tal vez sería importante una tomografía para ver si no está calcificado o no está endurecido ese fragmento que está probablemente ahí comprimiendo sobre todo el lado derecho que está a nivel foraminal, una protrusión, una hernia Sí, ahí foraminal. fíjate que es muy buen apunte lo que dices, hacer una tomografía para ver las características de la hernia, porque a veces se calcifican, sobre todo cuando son dolores crónicos. Y yo con ella no le pedí la tomografía porque tenía la resonancia previa de hace 4 meses. Y tenía una hernia L5S, bueno, que sería L6S1 del lado derecho, muy pequeña, que hacía una pequeña compresión de la raíz nerviosa derecha y que cuando le hice esta nueva de control, porque los síntomas aumentaron, cargando pesas, por cierto, vi que tenía este cambio. Entonces no decidí hacer la tomografía, pero es muy buen apunte lo que estás diciendo para ver si están calcificados, porque realmente era algo reciente en su sintomatología y que había cambiado en muy poco tiempo. Por eso no le hice tomografía, pero sí es muy buen apunte para tenerlo como referencia. ¿Y qué le hubieras hecho a este paciente? Bueno, dentro de los tratamientos de mínima invasión, pues como comentan, hay desde tratamientos que podrían ser mini open, que ya no se utilizan tanto, luego tenemos lo tubular y después pues ya de ultra mínima invasión, como usted menciona, la endoscopía. Y Ok, pues ahí se podrían dividir entre las dos escuelas, ¿verdad? Las dos vertientes de aquellos que utilizan nomás el abordaje transforaminal, que podría ser esta una opción para un abordaje transforaminal por el componente foraminal de la hernia. Sin embargo, a ese nivel yo creo que la ventana interlaminar es bastante amplia. Es una paciente joven que no se ve con un gran panículo adiposo que podríamos trabajar bien, yo creo que con un abordaje interlaminar, pero pienso que un tubular, un interlaminar, un transforaminal podría ser opción, dependiendo sí, del gusto del cirujano. sí, coincido, fíjate, yo creo que ahí es donde tenemos una gran variedad de tratamientos para los pacientes, ¿no? Porque inclusive revisando la bibliografía, cuando vemos, inclusive en Cochrane, algunos tratamientos que se hacen y se hacen estudios muy grandes, pues no hay algo así definitivo para cada una de las patologías. Es decir, hernia de disco de derecha, L5-S1, o sea, puede haber una infinidad de tratamientos, ¿no? Siempre, como lo han comentado previamente tus compañeros, empezar con tratamientos conservadores y no mejoran, pues lo quirúrgico, en este caso tú lo mencionabas muy bien, tiene además una radiculopatía L5 del lado derecho, que nos hace considerar el tratamiento quirúrgico. Y algo que yo también considero y siempre veo en las resonancias ya, como por ejercicio, es en los casos del L5S1 veo si tiene un espacio adelante entre los vasos para poder tener una vía anterior, y en los casos de arriba, del L4, L5 para arriba, también evalúo los psoas. Siempre, siempre hago el ejercicio. Aunque no lo vaya a operar de esa manera, siempre reviso el psoas, reviso el plexo, reviso para un abordaje vía anterior si tengo el espacio entre los vasos, eh, si veo la vena sacral media, en fin, yo creo que es algo que podemos hacer como ejercicio. También reviso las sacroiliacas, las facetas. Y bueno, en este paciente eh, pudimos haber hecho todo este tipo de tratamientos descompresivos y disectomías. Yo tenía algo que considerar con esta paciente como antecedente, que era que su trabajo implicaba hacer carga de pesas. Y me dijo, yo le dije, podemos intentar un tratamiento mínimo invasivo, y yo creo que es importante siempre plantearle las expectativas y los alcances y los pronósticos, complicaciones y riesgos de las técnicas quirúrgicas o de lo que vamos a hacer el paciente para que sepa también cuál es la posibilidad, los alcances de cada una de estas técnicas. Y claro que le planteé en algún momento las técnicas solamente de disectomía para retirar ese fragmento que estaba haciendo la compresión de la raíz nerviosa, pero ella me dijo, doctor, yo voy a seguir haciendo pesas. Y eso fue algo que me ayudó a tomar una decisión. Entonces ahí con ella, y eso será para platicar con los demás, yo creo que es algo de un tema a discutir, pero con ella, con ayuda de uno de mis amigos, el doctor Vega, que está en Querétaro, me ayudó a hacerle una LIF L6S1 para hacer una disectomía directa, indirecta, sacamos ese fragmento, igual colocamos agua,
sacamos con la cucharilla el fragmento que estaba Los ahí siguientes 3 partidos, qué comprometido. y colocamos también una caja, en este caso, como era un segmento sin tanta movilidad, un standalone L6S1, y este fue el procedimiento que hicimos. ¿Qué te parece, doctor Felipe? Bueno, pues le digo, aquí hay muchos tratamientos que se pudieran haber realizado y usted pues conoce un poco más la historia de la paciente. Sin embargo, creo que es una paciente muy joven, sí tiene cambios degenerativos con disminución del espacio intervertebral que probablemente darían, o es muy seguro que den problemas por su trabajo a futuro. Sin embargo, Sí, tal vez yo sí, sí hubiera fue por eso que se lo considerado, tú hubieras considerado la disectomía solamente. y tal vez bueno, ahí es algo complicado, tal vez los cambios en el estilo de vida en el trabajo de la paciente, algún tipo de cambio, ya que pues ese nivel va a seguir en, pues con esa carga, ¿verdad? Pero sí, se me fui por el lado de la disectomía y por la edad de la mínima invasión, pero sí, pues un abordaje igual mínimamente invasivo para la fusión de ese nivel, creo que es una buena opción. Sí, definitivamente yo también lo consideré, lo platiqué con ella, consideraba también la disectomía endoscópica, uniportal o biportal para hacer la retirada de la hernia de disco del lado derecho. Definitivamente era una opción. Sin embargo, yo sabía que es posible que en poco tiempo, por sus cambios, iba a terminar volviendo a ser una estenosis de ese nivel. Ya teníamos cambios tipo MODI 2 y fue algo que le planteé, ¿no? Tenemos esta opción y tenemos esta opción. Inclusive él llegó a platicarme ella, porque actualmente los pacientes están también muy informados y eso es muy importante, que nosotros tenemos que tomar una decisión en conjunto con el paciente, porque muchas veces ellos ya te dicen, oye, yo vi que hay una prótesis y que me recupera la movilidad. Sin embargo, este era un segmento que ya no tenía poca movilidad porque era una vértebra transicional. Entonces, por eso es que optamos por una fusión anterior lumbar y tuvo muy buenos resultados y volví a los 6 meses a volver antes de eso, pero ya estaba otra vez en competencias y carga de pesas, porque digo, ella es fisiculturista. Muchas gracias, doctor Felipe, por tu aportación. A usted, maestro. Y por último, vamos a invitar al doctor Eric Gómez Ventura, del 20 de noviembre, residentes que también conozco mucho, que están muy aplicados en la cirugía de columna. Por ahí está el doctor Felipe. Hola, hola. Doctor Eric Gómez, ¿estás Hola, por buenas ahí? noches. Sí, aquí estoy. Perfecto. En este caso es para ti. Cuéntame qué le harías. Es una paciente femenina de 66 años, un dolor lumbar mecánico, dolor en algas y muslo posterior, tiene una disminución de fuerza bilateral L5 y ella me consultó sobre todo por la claudicación neurógena 5. Bueno, o sea, ella tenía dolor crónico 4 o 5 años, pero esto empezó a cambiar sobre todo cuando empezó ya con la claudicación que le estaba limitando en su calidad de vida. Y estas son, no tengo las radiografías, en este caso solo pude recuperar la resonancia. Ok. Ahí te pongo la resonancia, los cortes T2 sagital y axial. Ahorita vamos a ver los de axial también. Entonces ahí están dos cortes, 4.5 y 5.1. ¿Qué le Ok. hubieras hecho? ¿Qué le propondrías? ¿Qué estudios pedirías? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te gustaría tener? Bueno, primero viendo los estudios de resonancia magnética en el corte sagital,
de T2 vemos los cambios degenerativos. A nivel de L5S1 vemos que hay deshidratación del disco, hay pérdida de la altura a nivel de L5S1. También hay estenosis foraminal bilateral a nivel de L5S1 y alcanzo a apreciar pues, un poco de listesis del mismo nivel. Por lo tanto, digo, sería bueno también para todo paciente complementar los estudios con electromiografía. Y yo creo que sería bueno aquí una buena opción terapéutica, un abordaje anterior, en este caso una LIF. Así nos va a ayudar a mejorar la lordosis también, mejorando los parámetros. Me parece una excelente opción. O sea, una LIF L5S1, tenemos un buen corredor para la vía anterior. Y definitivamente corregir la lordosis lumbar en segmentaria en L5S1 nos ayudará muchísimo para que el avance de estos cambios en los niveles suprayacentes no vaya evolucionando, que de por sí ya tiene cambios degenerativos posiblemente por su edad. Me parece una buena opción. Algo que en este caso yo realicé, Eric, fue hacerle una fusión endoscópica L5S1 con una caja expandible. Y aunque tenía la vía anterior, definitivamente no tenía este paciente el presupuesto, porque a veces incrementa un poco más, y le planteé cuáles eran las opciones y fuimos por una cirugía endoscópica biportal con descompresión, y además hicimos una fusión L5S1 con una caja expandible y con tornillos percutáneos. ¿Qué te parece esta resolución? Bueno. Bueno, es importante que como cirujanos de columna tengamos diferentes opciones de poder tratar a un paciente porque se nos va a presentar esas situaciones de acuerdo al lugar donde trabajemos, en las que el paciente pues, no va a tener la posibilidad de algunos abordajes que son más costosos, pero siempre tener pues una baraja en la cual nosotros podamos tener esa variabilidad de poder ofrecer diferentes tratamientos. Correcto, y eso yo creo que es lo más importante, o sea, que el cirujano de columna no es una técnica, no es cirujano de endoscopía, es un cirujano de columna y que en realidad tienes que empezar a dominar todas las técnicas, hacer abordajes abiertos, anteriores, laterales, tubulares, endoscópicos, y que definitivamente hay ciertas situaciones económicas que tenemos que plantearnos en las instituciones públicas. Yo también trabajé en una, me siento muy agradecido el tiempo que estuve en el hospital militar trabajando ahí porque pues pude desarrollarme como cirujano de columna y definitivamente en las instituciones a veces no tenemos los recursos que quisiéramos para poder hacer las técnicas a veces mínimas invasivas, tenemos la oportunidad de hacer técnicas abiertas, de fusión, de descompresión. Y bueno, esperemos que con el tiempo y en el futuro estas técnicas endoscópicas pues estén más al alcance de todos en México y en Latinoamérica y que estas técnicas sean algo que estén a la mano, que los profesores se presten para seguir enseñando a los residentes, a los médicos, para que podamos crecer en estas técnicas mínimas invasivas, sobre todo siempre procurando el bien del paciente. Y muchas gracias entonces por su aportación a los residentes. Con esto doy por terminada la plática y espero que haya sido de su agrado. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ulises Quintanilla. No sé si alguien tiene alguna del panel que la quiera externar verbal o a través del chat. Bueno, ahí mi amigo el doctor Sosa nos está poniendo esta publicidad. Aprovecho rápidamente para invitar a todos ustedes para el 4 y 6 de diciembre de este año, que vamos a tener nuestro 21º Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica y Mínimamente Invasiva de Columna en Puebla. Ya están abiertas las inscripciones. Tenemos ya muchos profesores confirmados bueno, vamos a hacerle el homenaje al doctor Kyle Lewandowski de Estados Unidos, un gran médico que ha apoyado mucho a la Sociedad Mexicana de Endoscopía. Viene el doctor Ayrton Tavares de Brasil, el doctor Stefan Hellinger va a hacer algunas cirugías. Tenemos al doctor José Miguel Donoso de Chile, ya confirmado también. El doctor que ya participó
de Venezuela. Eh, Ay, perdón, se me va el nombre, es bueno, de origen serbio, sus apellidos, que también nos va a acompañar. A ver, Toño, si me ayudas con el nombre, es Radovan. eh, Él va a estar también con nosotros. Y bueno, algún otro médico internacional y varios médicos nacionales, como el doctor Quintanilla, también que nos va a honrar ahí con su presencia, el doctor Sosa, el doctor Enrique Guzmán, y muchos. Entonces los esperamos con mucho gusto. Aquí está toda la información y si quieren, pues lo vemos en nuestro chat personal o en el Spine Webinar. Podemos también platicar acerca de los detalles del Congreso. ¿Habrá alguna pregunta de alguien o algún comentario, doctor Enrique Guzmán, doctor Yo tengo un Sosa? comentario. Buenas noches. Bueno, primero que nada, felicitar a mi gran amigo Héctor por tan excelente plática, una plática pues que tenemos que tener todos y conocerla, ¿no? Cómo ha evolucionado la historia. Pero algo, fíjese que noté algo muy importante y a mí me da muchísimo gusto es el hecho de que algunos de los residentes se externen y el doctor Quintanilla digan, no somos cirujanos, yo no soy columnólogo endoscopista, no soy columnólogo alifólogo, no soy columnólogo exlifólogo, o sea, algo así, ¿no? Somos cirujanos de columna, neurocirujanos, ortopedistas que nos dedicamos a esta labor tan importante para el alivio de los pacientes y que es algo bien importante, o sea, aunque sean residentes, fellows, cirujanos jóvenes, no, somos columnólogos, neurocirujanos, ortopedistas, los cuales nos fuimos formando en todo. Y si bien al final de tu camino o en el transcurso de tu camino vas a ir haciendo una técnica mejor, que te va a quedar mejor para el alivio de tus pacientes, aún así tenemos que tener una amplia gama de otras técnicas. Y algo también muy bonito que yo veo que el doctor Quintanilla pone es cuando hay alguien también que es más experto, que yo también lo hice mucho con el maestro Quintanilla, cuando empezábamos en esto la endoscopía, es apoyarte con alguien para que te ayude y sigas avanzando en hacerte mejor. Hacer los cursos, por ejemplo, aquí este excelente congreso de mínima invasión, cirugías en vivo, seguir preparándonos totalmente y eso va a seguir en la evolución de la historia y cada vez vamos a dejar y aportar pues nuestro granito de arena en ella. Es algo muy importante que entendamos y me refiero pues a nosotros, los que a lo mejor somos un poco más jóvenes, es somos cirujanos de columna y estamos metidos en esto. Sin embargo, no cirujanos endoscopistas. Yo creo que a pesar de que sean o que tengan una amplia experiencia en la endoscopía, posiblemente a lo mejor salga una sub, pero en este momento yo creo que no. Otra cosa que escuché fue algo que comentaba algún doctor, dice, ya no se hace mucho las técnicas miniope. No, 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 se hacen y muchos se están haciendo. Ahorita estamos en el módulo de mínima invasión, claro, vamos a hablar de mínima invasión, pero doctores, la cirugía abierta es el gol estándar en la actualidad. Disculpen si alguno ofendo o no, yo sé que la endoscopía a mí me encanta también, el tubular me encanta también, lo hice mucho, lo hago, pero todavía todas las técnicas en la actualidad se siguen comparando con la cirugía abierta y la vida nos va a demostrar en unos años que vamos por el buen camino en la endoscopía, que vamos por el buen camino con los abordajes anterolaterales, pero en la actualidad tenemos un país en vías de desarrollo, el cual tenemos que todavía dominar. Los doctores que excelentemente llevaron las pláticas del doctor Quintanilla, los casos clínicos, tenemos que tener en cuenta la cirugía abierta y conocer extremadamente bien la anatomía de este tipo de cirugías. Era mi comentario, amigo, nada más quería aportar esa parte. Sí, buenas noches. Aquí en el chat, el doctor Enrique Vega González, él es de Nicaragua. Bienvenido, doctor, a esta Spine Webinar para México y América Latina.
Dice, bueno, en su comentario que le mandan muchas felicitaciones a los ponentes, al doctor Antonio Sosa, y dice él que cómo hacer una visita corta, creo que a México, y avanzar en endoscopía. Soy neurocirujano de Nicaragua. La respuesta nos la podría dar el doctor Sosa. Tenemos varias sedes con varios amigos. Sosa, ¿le podrías contestar o? Pues sí, sí se puede, claro, lo contactamos, doctor, y será un gusto ponernos, en contacto con usted. Acá pues, se puede hacer rotaciones con el doctor Quintanilla, el doctor Vera, el doctor Guerrero, el doctor Saldívar. Hay muchísima gente experta, que puede apoyarlo con toda la confianza, doctor. Le escribo mañana mismo y coordinamos alguna estancia con todo el gusto. Gracias, Qué maestro. bien, sí, qué bien. Yo también quiero hacer un comentario, pues mis felicitaciones al maestro Enrique Saldívar, ¿no? Ya creo que tiene una trayectoria importante en México. Y qué más tener a un joven talentoso, como siempre se le he dicho a este Héctor Ulises, ¿no? Creo que son de las nuevas generaciones que poco a poco ha ido preparándose en esto de la cirugía de mínima invasión y ha tenido buenos resultados con cada uno de sus pacientes, como ahorita estas tres casos que los presentó con fellows de diferentes instituciones. Y eso es lo bonito de este tipo de plataformas educativas, que es interactuar con toda la gente del país. Somos una plataforma que le apostamos a la educación y creo que esto que nos está mostrando tanto el doctor Enrique Saldívar como Héctor Ulises Quintanilla es precisamente fomentar la educación, pero también hay que hacer, como decía el doctor Quintanilla, estudios multicéntricos, porque tenemos sedes donde se está haciendo esta cirugía en México, y si llegáramos a conjuntar todas estas universidades, creo que pueden empezar a ver los estudios de tipo multicéntricos, y esto nos puede dar mayor impacto tanto a nivel nacional como a nivel internacional en los congresos, ¿no? Hoy en día es difícil que en nuestro país estemos viendo estudios de tipo multicéntricos, menos los metaanálisis, pero sí esta plataforma nos puede dar esa oportunidad, que teniendo a gente talentosa podemos adentrarnos a la cirugía de mínima invasión. Felicidades, doctor Enrique Saldívar, doctor Héctor Gracias, Ulises Quintanilla. gracias. Gracias. Gracias, maestro. Es- Quería hacer un breve comentario. No sé si muy breve, pero bueno, me gustó mucho tu presentación, Héctor Ulises. La verdad es que estuvo muy interesante. Me gustaría puntualizar algunas cosas porque eh, tienes muy buena secuencia ahí en la línea de tiempo. Fíjense que el doctor Cambin, que fue obviamente el que todos conocemos, el del famoso triángulo, fue maestro del doctor Roberto Cantú Leal, que es uno de los pioneros de la endoscopía en México, en Monterrey. Él se preparó con el doctor Cambin directamente y creo que es de las personas más experimentadas en México. Y la verdad es que honor a quien honor merece. El doctor Braulio Hernández, que falleció ya muy grande, fue muy entusiasta muchísimos años, olvidado, vejado y criticado mucho tiempo, pero con su ahínco y persistencia logró que esto de la endoscopía de la mínima invasión fuera avanzando. Él se preparó mucho con el doctor John Chu de California, también en Estados Unidos, sobre todo procedimientos percutáneos inicialmente, y él trajo muchas técnicas percutáneas, sobre todo a nivel cervical. En el 2012 que hicimos el primer congreso que hice yo en 2012 aquí en Tuxtla, vino el doctor Chu y vinieron otros médicos y prácticamente era solo abordaje transforaminal. En esa época empezaba apenas el interlaminar y poca gente lo hacía en México, entre ellos el doctor Cantú. Eh, a mí me tocó, no sé si recuerdan pues, los más o menos de mi edad, el doctor Guzmán, tal vez se acuerda de eso.
que empezaron el auge de las técnicas percutáneas. Yo era R1 en 1989 eh, y hubo un accidente en México de una paciente pudiente. eh, hubo una lesión de una raíz muy severa con una nucleotomía percutánea automatizada. No se tenía la experiencia y no se tenía todos los cuidados y las precauciones para eso, y tuvo una lesión y eso generó un rechazo durante mucho tiempo y un retraso en el desarrollo de todas estas técnicas. Yo era R1, me acuerdo que fue un escándalo en aquella época. De hecho, el profesor que tuvo ese accidente era mi maestro de aquel lugar, un excelente cirujano de columna, pero bueno, una desgracia que a todos nos puede pasar, pero en fin, eso retrasó muchísimo, no sé si lo recuerda, doctor Guzmán, es el desarrollo de estas técnicas, hasta que pues ya después la persistencia de la sociedad, que antes se llamaba AMIMEIC o algo así, la verdad es que era muy raro el nombre de SOMEC, que después se volvió SOMEC, yo me integré en 2010 y fue la que no quitó el dedo del renglón y después pues se integraron muchas otras escuelas, obviamente mejorando, ¿no? Nuestro mentor fue casi siempre el doctor Young, técnica dentro afuera, íbamos sacando el endoscopio y acabábamos fuera adentro, y hasta recientemente pues ya el boom, el desarrollo de la técnica interlaminar, que es lo que más hago ahorita, y bueno, lo biportal que ya lo platicaste muy bien. Yo creo que es una historia en México, al menos en Colombia, muy rica, llena de profesores de mucho valor, de valor como persona y de valor de, 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 de machines, ¿no? Por haberse aventado a hacer todo esto, que estaba en pañales y que tenía todos los riesgos del mundo y tenía miles de detractores atrás, ¿no? Que ahorita han ido poco a poco entendiendo que, bueno, esta evolución va para adelante y va para mejor, ¿no? Como decía Toño, pues esto, el tiempo nos lo dirá y a lo mejor después va a ser historia en la cirugía abierta, pero yo le recomiendo a los residentes, como ya lo hizo Toño Sosa, que no se brinquen la secuencia. Yo creo, a reserva de que lo digan los demás maestros, que tenemos que llevar una secuencia en nuestra preparación. ¿Sí? Todos son una técnica, es una herramienta más, pero tenemos que tener las bases, los principios. Primero la clínica, primero estudiar bien al paciente, ver qué le corresponde, si es mejor conservador, no meterse luego a la cirugía, y si es cirugía, qué es lo que mejor le conviene al paciente, ¿no? Y si dominamos alguna técnica, pues perfeccionarla, y si nos metemos a una más, pues perfeccionarla para darle al paciente lo mejor. Ese es mi breve comentario. Y el último comentario me decía a mí un maestro mío de la residencia, tiene 6 lumbares y ya contaste las torácicas, a lo mejor le falta una costilla, ¿no? Entonces, lo clásico, tómale una de tórax y cuéntalas. Y ya vemos si realmente tiene 6 lumbares, una transicional, o tenía 11 o 12 11 torácicas torácicas. y le faltaba una costilla, ¿no? Ese es finalmente mi comentario. Gracias. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, nada más agregar lo que dice el doctor Enrique Saldívar, que esa técnica que se hizo en aquel tiempo, igual, yo creo que somos de la misma generación, soy 89, 92, ya hace Igual, unos ayeres, y ahí sí, precisamente se da en un gran hospital de la Ciudad de México, en un servicio especializado de cirugía de columna. Y sí, viene una lesión catastrófica. De hecho, uno de los peritos para poder resolver, porque fue un caso legal, fue el doctor Méndez Huerta, y le pidieron su currículum a él y pues se dieron la sorpresa que, pues, que el doctor pues, tenía sí, libros de reconocimientos con el doctor,
y parece que la paciente termina operándose en Estados Unidos, ¿no? Lo reintervinieron, hasta ahí me quedé, pero sí fue algo como un parteaguas, ¿no? Que empezaba la cirugía de mínima invasión o endoscópica y ahí hubo ese tiempo que quedó pausado hasta que ya empezamos a ver en México me tocó ver hace 6 años, 8 años, que ya se empezaba a hablar sobre la cirugía endoscópica y que muchos expertos opinaban que pues iba a llegar para quedarse, ¿no? Entonces creo que, como usted bien dice, tenemos que analizar bien al paciente, tenemos que hacer una buena anamnesis, saber si realmente las características del disco o de la faceta, de la raíz, del ligamento amarillo, el receso, o sea, hacer todo un análisis en estudios radiográficos simples. Las oblicuas nos ayudan mucho para poder determinar las características que tiene la faceta articular, porque tiene variantes en relación a los cambios degenerativos. Entonces, sí es importante hacer la revisión de la resonancia magnética. Si queremos buscar espinogramas o determinar balances, también es correcto. Entonces, las herramientas que a nosotros nos permitan poder tener a la mano y no porque no tengamos esto significa que tengamos que hacerla esta técnica, porque aquí podemos cometer el error y de hecho en México ya actualmente se está quitando el término de cirugía fallida, ¿no? Sino que es algo que el médico planeó a su opinión o a lo que ha estado revisando, pero el paciente evoluciona mal, ¿no? Entonces ahí hay un tópico de ese tipo de temas, que hay mucha cirugía de que se reinterviene el paciente tanto a nivel institucional como a nivel privado, y la cirugía mínima invasiva creo que llega para quedarse, pero también habría que meterla a los grandes hospitales, a los hospitales, escuelas, para que tengan esa familiarización, bajen los costos, bajen las cuestiones de costos que generan los hospitales, porque a mí me tocó estar en una OMA y dice, tú ingrésalo el viernes y lo andas operando el martes, ¿no? El miércoles, porque el paciente tiene que quedar censado, o sea, tiene que quedar con un número de cama para poder ser programado y poder ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? Entonces las UMAIS con las delegaciones pues pedían esos grandes presupuestos que todavía existen, pero si hubiese esa cirugía de mínima invasión, eh, o sea, los costos disminuirían y esto pudieran hacerse más cirugías todavía, pero pues ya son cuestiones técnicas administrativas que a veces nosotros no podemos, resolver esta cuestión de directivos. Gracias. Yo un último comentario y uno de los maestros que estuvo últimamente aquí en AMSICO, de los grandes maestros de endoscopía biportal, decía, si yo puedo hacerlo, que soy un ser humano muy común, tú puedes hacerlo. Y creo que una de las cosas que también tenemos que enfocar en la formación de los médicos es quitarnos este miedo, porque antes había muchos tabús acerca de la endoscopía, acerca de que era una técnica muy compleja y realmente si alguien de nosotros puede y tiene la capacidad de desarrollarlo, definitivamente cualquier cirujano de columna puede hacerlo. Tiene que tener un adiestramiento y todo, pero quitarnos esos miedos para poder sumarnos y cada vez poder tener más gente del lado de la endoscopía y sin el miedo de tener, sin el miedo a estas técnicas. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, Docs, pues iniciamos con este excelente tema, pues ya estamos en el módulo de mínima invasión. Recuerden que pues va a ser lo que resta de octubre y, perdón, este septiembre y octubre. Vamos a estar hablando de puros temas de mínima invasión. Noviembre es deformidades y diciembre misceláneos. Pues no me queda más que agradecer a todos ustedes, maestro Quintanilla, maestro Saldívar, maestro Guzmán y todos los que se han conectado. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Seguramente se va a hacer una buena discusión nuevamente. Y pues bueno, si están de acuerdo, pues damos por clausurado el Spain Webinar número 75
y nos vemos el próximo lunes. Muy, muy agradecido, Héctor, doctor Saldívar, con ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias, gracias, Ulises. Gracias, doctor Guzmán. Hasta luego, gracias. Descansen. Felicidades a los fellow. Gracias a los fellow, totalmente, disculpen, no ya les estoy Felicidades, agradeciendo personalmente, pero gracias, gracias, de excelentes. verdad, son nuestro pilar totalmente. Ahí les agradecí personalmente, pero gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias.